Bien, tengan buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Algoritmos. En esta sesión vamos a ver otra estructura cíclica que se llama repetir hasta. Habíamos visto anteriormente la estructura hacer mientras, que también es una estructura en ciclo, y habíamos mencionado también lo que era un ciclo o un bucle. Entonces es cuando un bloque de instrucciones se van a estar ejecutando una y otra vez hasta que se cumplan entonces las condiciones de cada una de las estructuras. Para este caso, la estructura cíclica repetir hasta funciona de esta manera. Veamos, dice, la estructura repetir hasta es una estructura de ciclo en la que la condición se va a evaluar después de realizar la primera iteración del bucle. Para ello, entonces, nos encontramos que el bucle se va a repetir mientras la condición del ciclo al final se mantenga en falso. Y también vemos que se cumple la condición cuando se sale del bucle, es decir que según este esquema que tenemos acá, el bucle o lazo de instrucciones va a estar antes de evaluar la condición. Entonces, estas más de alguna vez se va a tener que ejecutar aunque no entre al evalúo de la condición. Entonces, todas estas se van a estar realizando cuando la condición esté en falso, y así va a estar pasar y pasar, es decir, iterar e iterar una y otra vez en falso hasta que la condición se cumpla, y se va a cumplir entonces cuando sea verdadero, y este va a ser la salida o la manera de romper ese lazo para ir a ejecutar el siguiente bloque de instrucciones o la siguiente instrucción fuera del lazo. Tenemos entonces la explicación más amplia del funcionamiento. Para ello decimos que se repite el bucle hasta que la condición sea verdadera. Es decir, que el bucle se va a repetir y a ejecutar mientras la condición sea falsa. Ojo, esto no nos tiene que provocar confusión con la anterior estructura. Para la estructura hacer mientras se evalúa en verdadero y salimos del ciclo o del lazo cuando se evalúa en falso. Aquí es al revés. Aquí se está haciendo todo el bloque de instrucciones, repetir y repetir constantemente, mientras esta condición se evalúa en falso. Y cuando es verdadera, entonces rompemos el lazo y pasamos a la siguiente instrucción fuera de él. Tenemos entonces que la condición se va a evaluar siempre al final. Es lo que les decía. Acá en este esquema nosotros vemos que la condición se evalúa aquí al final, y todo lo de arriba son las instrucciones escritas en ese bloque que van a estarse repitiendo y repitiendo hasta que esta condición se cumpla en verdadero. Es decir, que la evaluamos en falso. Dice también la explicación, si es falso, volvemos a ejecutar las acciones. Si es verdadera, se sale del bucle. Es lo mismo que está acá gráficamente. Dado, dice, que la condición se evalúa al final, se habrá pasado al menos una vez por el bucle. Es lo que decimos, según como viene aquí en la estructura, el flujo entra al bloque de todas estas acciones y se van a estar repitiendo mientras la condición sea falsa. Aquí vamos y vemos el retorno. ¿Ve? Retornamos justo antes de todo el bloque de repetición. Y se está evaluar y evaluar, y como esa condición no se cumple, porque se evalúa en falso, o sea, como no se cumple, retornamos otra vez, volvemos a hacer el bloque, volvemos a comparar, retornamos y así sucesivamente. Cuando esta condición es verdadera, rompemos el lazo y continuamos a las acciones B, como lo indica el diagrama. También tenemos que se puede usar este tipo de estructura cuando el bucle que nosotros tengamos que ejecutar, pues al menos una vez tiene que ingresar, ¿sí? Entonces, ahí es como utilizamos este tipo de estructura. De una forma más visual tenemos una representación de la forma del pseudocódigo, como también el diagrama de flujo respectivo.
Para el pseudocódigo encontramos en la estructura repetir hasta que ponemos la palabra reservada repetir y luego indicamos toda la lista de acciones, acción 1, acción 2, sucesivamente hasta la acción X o N, ¿verdad? Y ponemos la siguiente palabra reservada hasta. Y aquí va justo la condición. O sea, todo esto se va a estar repitiendo hasta que estemos aquí evaluando la condición. ¿Sí? Pero como este entonces sería falso, va a continuar una y otra vez y otra vez. Cuando esto ya se cumpla, sale para continuar aquí abajo. En nuestro diagrama de flujo, esa representación queda de esta forma. Este es el lazo entonces del repetir y estas son las acciones, justo estas mismas, que entrarían a ejecutarse y aquí justo abajo de todo ese bloque evaluamos la condición. ¿Qué es esto? ¿Ve? Hasta. Dentro del rombo prácticamente es como que representemos el hasta y ahí estaría la condición que estamos evaluando. Obviamente estamos poniendo no expresiones, ¿verdad? Recordémonos, aquí estamos usando entonces variables y esas variables con el valor son las que entraríamos a comparar. Entonces ponemos acá la condición y va a estarse ejecutando siempre que lo cumpla en falso y cuando pase a tener el dato en verdadero, lo rompe y continúa las acciones B. Tenemos aquí una indicación, ¿verdad? Repetir el bucle hasta que la condición sea verdadera. Esas son tips que nos facilitan entonces la identificación de uno con otro de las estructuras y nos permite entonces poder utilizarlas según nuestras necesidades. Para el caso, a manera de ejemplo, tenemos un enunciado que dice de la siguiente manera: imprimir los primeros 5 números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5, y para ello nos pide ahora específicamente que usemos la estructura repetir hasta. El algoritmo pues sería el detalle de los pasos macros que nosotros realizaríamos para poder solventar el problema planteado. Para ello descomponemos todo el enunciado y tenemos como datos de entrada serían los que se van a generar pues dentro del proceso. Como datos de salida tendríamos la suma de los 5 números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5, y nuestro proceso va a tener en una descomposición que pues nosotros necesitamos hacer para poder abordar el problema, va a tener una variable que va a servir para generar los números entre 1 y 5 y a la vez nos va a ayudar a controlar también la condición del ciclo. Para ello nosotros ya previsualizamos y le vamos a nombrar num o número, ¿verdad? Y va a ser una variable que vamos a declarar en nuestro pseudocódigo. Luego tenemos que va a haber una variable donde vamos a ir acumulando la suma de los números. A esta le vamos a poner suma. Luego tenemos que prácticamente este ejercicio ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos estudiado cuando vimos la estructura hacer mientras. Entonces no es de sorprendernos que un mismo enunciado de un problema nos lo pidan en distintos tipos de estructura, ¿sí? Es decir, se pone el enunciado del problema y diga, me lo resuelve por hacer mientras, por repetir hasta y así sucesivamente con las siguientes estructuras que faltan estudiar. Entonces, todos se pueden resolver de una u otra manera. Lo que pasa que tenemos que observar una especial aplicación de cada una de las estructuras y recordar cómo es el funcionamiento, cuáles funcionan, en qué tipo de evaluación de condición, cuándo es verdadero, cuándo es falso, dónde se pone el retorno y cuáles son las palabras reservadas de cada una de las estructuras. Tendríamos entonces, para resolver este problema, vemos dentro de su enunciado
que nos decía, ¿verdad? Calcular la suma de los primeros 5 números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro algoritmo ya planteado en forma de pseudocódigo queda de la siguiente manera. Abrimos palabra reservada inicio, luego vamos a la declaración de nuestras variables, vamos a poner num y suma, así las hemos identificado, y ambas van a estar inicializadas en 0. Luego ponemos nuestra apertura del bucle, del lazo, que sería con la palabra reservada repetir, y aquí utilizamos entonces estas variables como que fueran una un contador y otra un acumulador, que ya lo explicamos también en las sesiones anteriores. Num va a ser igual a num más 1 y suma sería igual a suma más num. Entonces, abajo de todo este bloquecito de instrucciones vamos a cerrar nuestra estructura con la palabra hasta, que es palabra reservada también, por eso es que están en rojito, y ponemos cuál va a ser la condición entre los paréntesis. La condición nuestra en este ejercicio sería que la variable num sea igual a 5, porque solamente tenemos los primeros 5 números. Entonces, hasta ahí sería nuestro límite, y esto pues nos define las veces que va a estar entrando a hacer el bloque de instrucciones. Luego de la instrucción hasta, ponemos escribir, porque ya vamos a mostrar la respuesta, y entre comillas dobles ponemos la suma es, 2 puntos, coma, ¿sí? Y ponemos el cierre de comillas y la variable que tiene la respuesta, que sería suma, porque ese es nuestro acumulador que hemos utilizado para la suma consecutiva o sucesiva de los 5 números. Y luego ponemos pues la palabra reservada fin, que con ello pues cerramos todo nuestro algoritmo o pseudocódigo. Tenemos entonces a un lado especificada cada uno de los bloques que conforman la estructura de nuestro pseudocódigo. Tenemos en la parte del encabezado, la parte de la declaración e inicialización de las variables, luego en el cuerpo tenemos todas las instrucciones del bucle, y en la parte final tenemos las instrucciones que se van a ejecutar posterior a la salida del bucle. Veamos, acá hay un cuadro de comparación entre las dos estructuras vistas al momento. Esto es bien importante porque nos muestra dónde es que van especificadas cada una de las estructuras, y prácticamente se está resolviendo el mismo enunciado, pero hacemos la comparación con las dos estructuras. Tenemos para el caso en la estructura hacer mientras, o mientras hacer, como lo pone este autor, tenemos inicio, palabra reservada para comenzar, luego nuestra declaración de tipo entero, vamos a poner a num y suma, luego inicializamos cada una de ellas en 0, num es igual a 0, suma es igual a 0, y colocamos nuestras palabras reservadas de la estructura. Mientras num es menor que 5, hacer, y ponemos lo mismo que sería el contador y el acumulador. Num es igual a num más 1 y suma es igual a suma más num. Fin mientras, palabra reservada para cerrar este bucle, y luego ponemos escribir, entre comillas dobles, la suma es 2 puntos, coma, cierra comillas, y a continuación la variable que tiene la respuesta, que es suma. Luego fin para indicar el cierre de nuestro algoritmo. En la estructura repetir hasta es bastante similar, pero cambiamos la parte de la condición. Tenemos entonces palabra reservada inicio para aperturar, luego nuestra declaración de variables, num y suma, ambas de tipo entero, luego nuestra inicialización, num es igual a 0, suma es igual a 0, y colocamos la palabra reservada de nuestra nueva estructura de estudio, que es repetir. Ponemos repetir, luego el contador, num es igual a num más 1, luego el acumulador,
suma es igual a suma más num y colocamos la palabra de cierre de la estructura, hasta. A continuación, y entre paréntesis, ponemos la condición del hasta, que sería la que nos va a llevar ese control y el número de iteraciones que vamos a hacer. Entonces colocamos ahí num igual a 5. Como ya cerramos el lazo, este bucle, repetir hasta, ahora ponemos escribir para mostrar la respuesta. Escribir, entre comillas dobles, la suma es 2 puntos, coma, y la variable que tiene la respuesta, que es suma. Y luego, al final, palabra reservada para el cierre de nuestro algoritmo. Entonces, aquí está de una manera más evidenciada cómo se utilizan entonces ambas estructuras. Retomando, entonces, tenemos acá que mientras lo vamos a evaluar en verdadero. Cuando esto ya no se cumpla, se va a salir del lazo y va a continuar con la siguiente instrucción, que sería escribir, porque ya salimos de la estructura. En el caso de la estructura repetir hasta, abrimos repetir, colocamos todo el bloque de las instrucciones que van a estarse haciendo una y otra vez hasta que la condición se cumpla, pero como cada vez que pasa no llega a alcanzar este valor, entonces es ahí que lo evaluamos en falso, porque decimos, por ejemplo, aquí traemos num vale 0, num es igual a 0 más 1, entonces num vale 1. Para suma es suma más num. Suma vale 0 más num, que ya lo calculamos aquí en la línea anterior, vale 1. Entonces es 0 más 1, suma vale 1 también. Y entramos a comparar aquí nuestra condición. Y decíamos, ¿verdad? ¿Es num igual a 5? No, porque num vale 1. Este es nuestro contador. Teníamos 0 aquí más 1 es 1. Entonces no lo cumple. Y como no lo cumple, retornamos a seguir iterando. Y volvemos ahora con otro número. Num es igual, valía 1, ¿verdad? 1 más 1, ahora num vale 2. Hacemos la operación, aquí ya suma el siguiente número y comparamos num. 2, ¿es 2 igual a 5? No, y volvemos a retornar aquí hasta que esto sea verdadero, es decir, hasta que 5 sea igual a 5. Cuando eso sea cierto o verdadero, se va a romper el lazo y va a proseguir a ejecutar la siguiente instrucción, que es escribir. Y así es como funciona. Entonces, note, así como la teoría lo menciona, en la estructura hacer mientras, la comparación está al inicio. Y para nuestra estructura repetir hasta, la comparación está hasta el final. Así que así es como funciona y prácticamente pues cumplimos, ¿verdad? Que más de una vez es que sí se va a ejecutar para poder usarla, ¿verdad? Dentro de nuestra parte de la programación. Bien, encontramos acá a Jenny. Hola Jenny, buenas tardes. No sé si… hola, ya le escuché. Bien, ¿tiene alguna pregunta, Jenny, de lo que hemos explicado en esa comparación? Sí, la verdad se parecen bastante, pero me voy a regresar acá. Esta diapositiva es bien clave porque podemos evidenciar, ¿verdad?, que estamos resolviendo el mismo ejercicio, utilizamos las mismas variables, pero nos indica de una manera bien clara dónde se pone la estructura, dónde van a estar las instrucciones que se van a repetir y obviamente pues entonces, como decimos, ¿verdad?, para la estructura hacer mientras están
aquí. Primero está la comparación y luego está el bloque. Para repetir, primero está las instrucciones y hasta el final está la comparación, y esa es la clave. Entonces, lo mismo el saber que hacer mientras se evalúa en verdadero y repetir hasta la evaluamos en falso. Y eso es los tips principales que nos van a permitir el poder diferenciar cuál es el que se utiliza y cómo abordar entonces el problema. ¿Estamos? Así que es sumamente más fácil. Bueno, pues la sesión de este día para hacer el estudio de este autor y de este tema es bien corto, hasta acá quedaría. En la siguiente sesión vamos a estudiar la misma estructura pero con otro autor y vamos a poner otros 2 ejercicios para que se vea cómo entonces también es el abordaje y pues que básicamente funcionan igual, ¿verdad? Independiente pues de un autor u otro, eso es siempre igual. Así que si no tiene alguna pregunta, nos quedaríamos hasta acá. Vaya, entonces hágame el favor, voy a activar la cámara, active la suya si tiene ahí a la mano, para tomar la asistencia y evidenciar pues nuestra lista. Sí. Vaya, ahorita activo. Ahí estoy. Ahí está. Vaya, y ahí estoy yo también. Ok, voy a hacer la captura. Ahí. Entonces, pues nos veríamos el día jueves, primero Dios, con la continuación de la temática. Así que le deseo una feliz tarde.